8:17 en todo el país. La temperatura actual aquí por el lado de la República de Plotier, 1 grado. Te lo fui anticipando, te lo fui contando. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista en política internacional de acá, es de nuestra ciudad de Plotier, y le damos la bienvenida a nuestro amigo Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días. Bueno, todo bien, aquí andamos, comenzando el día. Fresquita la mañana, ¿no? La verdad que sí, una mañana bastante agradable dentro de nuestra Patagonia Argentina, pero a diferencia de los otros días, ahora un poquito más fresco. Sí, ¿no? Se siente un poco más fresco. Bueno, anda preparándote porque se viene más fresco todavía, ¿eh? Así dicen, este fin de semana va a estar interesante como para hacer supervivencia en el río. Te iba a decir, vos que tenés la costumbre de irte a hacer supervivencia, me parece que este es el fin de semana para hacer supervivencia. Va a estar interesante, vamos a ver si se nos da la oportunidad de probar equipamiento bajo cero. Bueno, vas a tener que aprovechar ahora que vas a tener acceso al río, a la orilla del río, mientras se pueda, porque, bueno, si viene una cuestión bastante compleja, ¿no? Por estos lados, producto de lo que ha sido la desregulación, ¿no? De distintas cuestiones que el Estado Nacional, a través de el presidente Javier Milei, empezó a, bueno, meter mano en concesiones de distintas empresas, energéticas sobre todo, y nosotros tenemos un papel sumamente importante acá en la Patagonia que tiene que ver con nuestras represas, ¿no? Parece ser que ya le han puesto el cartelito de venta, ya están de remate y hay, lógicamente, intereses internacionales en querer meter las garras por acá. Contanos, Tadeo, ¿qué sabés vos de lo que está pasando acá con nuestras represas hidroeléctricas en la Patagonia? Bien, yo quisiera comenzar, querido Bruno, haciendo un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del agua, de los recursos hídricos y de lo estratégico y fundamental que es en el mundo actual la buena administración de los recursos naturales. Estamos en un mundo que está pasando por un periodo de reconfiguración en los cuales los recursos naturales, especialmente el agua y todo lo que tenga que ver con la energía, son elementos cruciales en las luchas geopolíticas y en los escenarios de consolidación de nuevos poderes económicos. Nuestra querida provincia de Neuquén tiene importantes recursos hídricos que en el contexto global del valor del agua no puede ser subestimado, ya que, bueno, con el cambio climático, como también por la muy mala administración del agua a nivel global, esto afecta la disponibilidad de este recurso vital en las diferentes regiones del mundo, y esto hace que las provincias, las regiones o incluso los países con acceso a recursos hídricos, pues bueno, tienen una relevancia global impresionante. Yo quisiera mencionar, como para que nos demos idea de qué estamos hablando cuando hablamos de agua y cómo manejan o en otros lugares del mundo el tema del agua. Yo quiero mencionar 2 ejemplos internacionales y después venir a lo local, querido Bruno, como para que tomemos dimensión de cómo las grandes potencias emergentes administran este recurso tan vital. Y no voy a ir con el ejemplo de Estados Unidos porque, bueno, todos los medios de comunicación generalmente hablan de Estados Unidos o de Europa cuando se habla de administración de los recursos. Claro, sí. Yo quiero ir a un país que, bueno, por ahí lo tenemos de menos o ignoramos muchas cuestiones, que es el caso de Rusia. Es un ejemplo importante porque Rusia es el país con mayor cantidad de ríos en el mundo. Para que nos demos una dimensión, Rusia tiene inviernos y otoños muy largos, muy complicados, todos entendemos, con temperaturas menos 20, menos 30 grados fáciles, y en toda esta clásica región que solemos llamar Siberia, que es prácticamente una región que está al pie del Polo Norte. Siever en ruso, Siberia quiere decir norte, para dar un contexto interesante. Muy bien, sí. Lógicamente, cuando llegan las temporadas de primavera, verano, ese deshielo, esas capas de nieve que se acumulan, se derriten y forman más de 100.000 ríos. Démonos esa dimensión, 100.000 ríos que alimentan todo el país de Rusia. Y bueno, si queremos contar manantiales, afluentes y demás, el número se eleva mucho más allá del millón. Es muy difícil tener una contabilización
de todos los recursos hídricos en un país como Rusia, pero queremos dar el contexto de cómo se maneja los recursos en este país, como para que tengamos una idea de la importancia que se le da, porque es un recurso que es limitado y que es fundamental para la vida, no únicamente para el consumo humano, sino que a partir del agua, bueno, en nuestra región, que incluso aquí en Neuquén tenemos un lindo valle, sabemos la importancia del agua para los cultivos y para la vida, e incluso para la extracción de otros recursos como es el petróleo o el gas. Pero bueno, en Rusia se maneja a través de un sistema centralizado, donde el gobierno federal, a través del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, un ministerio específico para la administración de los recursos, bueno, tiene encargada la regulación del agua, con divisiones importantes de mapas hidrológicos y regiones hidrológicas a nivel nacional, los cuales da una administración local y la implementación de políticas específicas que se ajustan a las necesidades de las diferentes regiones, una gran infraestructura amplia en suministro, almacenamiento, tratamiento de agua, etcétera, etcétera, que garantiza que el recurso se logre utilizar en su máxima eficacia posible, sabiendo la importancia de esto. También tenemos protección de glaciares y recursos hídricos en zonas remotas, sabiendo que el origen del agua viene de estos lugares, claro, entre otras cuestiones, por lo cual vemos que hay una concepción, vamos a decir, casi holística en su complementación entera en lo que referimos a la administración del agua. Y también, siempre creo que es necesario decirlo, los países que son potencias, Argentina tiene todo lo necesario para ser un país potencia, solo que por algunas cuestiones A, B o C todavía no se han implementado las políticas necesarias, pero en recursos sí lo tiene, por lo cual también conocer los buenos ejemplos a nivel internacional creo que siempre es necesario para tener en consideración. Y el otro ejemplo, para que nos demos la importancia de los conflictos futuros por el agua y por qué es interesante e importante prestar atención a qué sucede con el agua, es lo que sucede con la India y China. A ver, querido Bruno, si te acuerdas cuál es la montaña más alta del mundo. El Everest. El Everest se encuentra en la cordillera del Himalaya. Claro. Y en esta región hay varias fronteras interesantes. Está Nepal, donde está el monte Everest, y después hay una frontera que nunca se terminó de delimitar, que es la frontera entre India y la China, dos países potencias mundiales, dos países con armamento nuclear, con grandes capacidades, pero tienen una pelea intestina metro por metro de lo que quiere decir la cordillera del Himalaya. ¿Por qué? Claro. Porque quien controle un pico, por más pequeño, del Himalaya, puede hacer que el agua, en vez de caer para este lado de la montaña, caiga para el otro lado de la montaña. Claro. Y ambos países, lo primero que hacen cuando van delimitando poco a poco estos territorios, es crear importantes represas, embalses, centrales hidroeléctricas al pie ya directamente de las caídas, para lograr mantener mayor almacenamiento del agua, empezar a crear acueductos y otras cuestiones que sirven para, bueno, los desarrollos potenciales de los países. Claro. Se llegó a un entendimiento entre la India y la China de que no hay soldados armados en esa frontera. Incluso si lo googleamos vamos a ver que hay peleas con palos, con piedras por estas regiones. Esto es literal como lo estoy diciendo, sí, pero esto nos da ese contexto, ese entendimiento de la importancia de los recursos hídricos, la importancia de, imaginémonos, peleando con palo y piedra por un pequeño pico de montaña, que es piedras nomás, pero que tiene su importancia debido a los manantiales, los afluentes del agua que se pueden producir. Entonces, si las grandes potencias del mundo cuidan sus recursos naturales estrictamente o incluso pelean a puño limpio por esos recursos, palos y piedras, con palas y piedras, démonos ese sentido de la importancia que tienen para los países y la vitalidad que representa el agua. Con ese pequeño contexto internacional nos volvemos a lo local, en donde, gracias a Dios, en la provincia de Neuquén,
en la querida República del Neuquén, o en la República de Plotier, como suele decir nuestro anfitrión Bruno, tenemos estos importantes recursos y no pocos, tenemos en grandes cantidades estos recursos naturales que son vitales para el desarrollo del mundo. ¿Qué es lo que pasa? El manejo de estos recursos tiene que ser con responsabilidad, pero no se tiene que mirar desde un aspecto económico. El agua, al ser un recurso que tiene que ser universal, jamás se puede mirar desde un aspecto económico como si fuera un recurso, Claro, como el petróleo, un ponele. commodity más. Sí, Por claro. más que en la actualidad esté cotizando en la bolsa de Wall Street, porque es necesario tener esta aclaración, Sí, que en Wall Street el Nasdaq Bell California Water NQH20, por si alguien quiere comprar algunas acciones, cotiza en la bolsa de Wall Street respecto a las reservas acuícolas de la provincia, el estado de California en Estados Unidos. Es un punto interesante porque lo que vaya hablando el mercado es que también hay un condicionamiento internacional hacia dónde va a girar esto y que también le da una importancia global total al agua. Eh, la, pri la privatización de estos recursos, como bien los mencionabas, que en realidad no se habla de privatización, sino de cederle el control a empresas extranjeras a través de acuerdos con lo que se llama el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Se habla de que, bueno, empresas de otro lugar del mundo van a venir a invertir para enseñarnos, para sí, manejar el agua a nivel local. sí, sí. Bueno, siempre hay que tener cuidado con esos discursos porque en realidad son privatizaciones con otras caras. Claro, Lógicamente, encubiertas. tal vez la palabra privatización del agua, como que el agua que es un acceso universal en la costa del río, ahora pasa a ser privada, y es un poquito duro para un titular de un diario, pero si se firmó un acuerdo de cooperación para manejo del agua, bueno, ahí ya lo disfrazamos con otro contexto un poquito más suave, más digerible, porque generalmente no todos pueden hacer niveles de análisis, no todos tenemos los tiempos para hablar de ciertas temáticas, y pasa. Y Claro, cuando pasa no es es muy ahí cuando... marketinero que digamos tampoco, ¿no? Exactamente, y ahí es cuando comienzan los problemas, porque esta explotación con fines de lucro de un bien esencial pone en riesgo la estabilidad a largo plazo del acceso al agua y de la energía en sí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, quiere decir que las decisiones sobre el precio, la distribución, el mantenimiento, tanto de las infraestructuras hídricas, pasa a priorizar intereses extranjeros y no los intereses locales de la población que está aquí. Y es duro y es bastante complejo la situación que enfrentamos actualmente en la provincia de Neuquén, porque marca una tendencia a nivel nacional, no únicamente en la provincia de Neuquén, sino que prácticamente todas las provincias cordilleranas firmaron acuerdos con una empresa internacional que es estatal de otro país para la administración de sus recursos naturales, y esto sumado a lo que va a ser la privatización nuevamente de las represas de las centrales hidroeléctricas, que representa también un bombardeo total a cualquier planificación a largo plazo sobre la administración local y soberana de estos recursos naturales. Ahora, esto se da, ya venía el contexto nacional, se venía planificando esto, o esto se dispara a partir de estas nuevas medidas que lanza el gobierno nacional a través del RIGI y a través de distintas desregulaciones. Bien, respecto a la administración del agua por parte de esta empresa internacional estatal, que es una empresa israelí que se llama Mekorot, esto ya se venía arrastrando hace aproximadamente 2 años atrás entre los acuerdos que firmaba en aquel momento el ministro de Interior, Guado de Pedro, con a través del Consejo Federal de Inversiones, este órgano a nivel nacional que administra y que ayuda a las provincias a conseguir inversiones. Sí se venían llevando acuerdos en la entrega del agua, en la entrega del acceso del agua a esta empresa que bajo
cierta propaganda se dice que es una de las más eficientes en el cuidado del agua. Más adelante vamos a dar algunos detalles si esto es tan así. Sí. Pero el caso de las represas es algo que se aceleró con el RIGI y con todas estas desregulaciones totales. Recordemos que incluso estamos atravesando un problema energético muy grave a nivel nacional, en los cuales las capacidades de producción de energía, debido a malas administraciones políticas, están en riesgo para este verano. Vuelven los cortes masivos de luz, van a haber provincias que va a costar mantener un servicio estable de la energía eléctrica, esto debido a la cancelación del desarrollo de represas que se iban a hacer con empresas rusas y con empresas chinas, no la administración de las represas, sino la represa misma con inversiones internacionales. Claro. Bueno, debido a que se canceló estos acuerdos, esto ya hace algunos años, pero ahora están totalmente sepultados, y en la necesidad de mantenimiento de la central de Atucha 1, que prácticamente está fuera de servicio, esto complica el abastecimiento. Pero sí, estas desregulaciones hechas por el gobierno nacional complican y hacen un panorama mucho más complicado a lo interno en la administración de los recursos, pero un negocio muy rentable desde el extranjero, pero principalmente cuando hablamos de la situación de las represas. La administración del agua lamentablemente ya había sido rifada anteriormente, y no es que digamos por un buen postor o porque hubo alguna suerte de vamos a abrir una concesión y vamos a ver quién se queda, sino que prácticamente fue a dedo. Claro, y aparte casi sin nada a cambio, ¿no? Es prácticamente. Sí, así mismo es. Y bueno, esto también marca un panorama muy complicado. En nuestra provincia de Neuquén, las hidroeléctricas que tenemos alimentan entre un 15 y un 20% del sistema interconectado nacional. No estamos hablando de que es algo menor, estamos hablando de una potencia muy importante, y que esto nuevamente quede en manos privadas, y como que no coincide con el discurso incluso de las autoridades actuales en la provincia, que ganaron con un discurso neuquenizate. Y bueno, Claro. lamentablemente el agua y también la represa, la producción de energía, y el agua también sumado a lo que se utiliza para la extracción en Vaca Muerta, pues bueno, ya no es tan neuquino que digamos. Claro, no deja de ser tan nuestro que como se había propuesto. Tadeo, en esto habías mencionado recién una empresa israelí que es Mekorot. No tiene una buena imagen, o por lo menos la han intentado vender con una buena imagen, pero tiene bastante causas turbias, complejas, ¿no? En lo que refiere en su manejo, no solamente en Israel, sino también en distintas partes del mundo. ¿Qué se sabe de esa empresa? Bien, la empresa Mekorot es la empresa estatal israelí de administración de agua, pero como todo lo estatal israelí, es empresa militar, de fondos militares, con reservas militares y con planificación militares. Démonos ese nivel. Tiene muchas acusaciones diversas, por ejemplo, contaminación de agua en los territorios de la Cisjordania, es decir, contaminación de napas de agua en las zonas que no son de Israel, sino que son de la entidad palestina. Pues bueno, lo que se hace es contaminar esas aguas, secar las napas, esto con investigaciones judiciales de Naciones Unidas, que fue la que demandó a esta empresa por hacer estos hechos. Extracción de agua en exceso también, sobreexplotación de acuíferos en diferentes territorios, lo que hace que se disminuya las reservas de aguas subterráneas, desviación de los caudales de ríos y arroyos. Esto también es una política que, tal cual como lo anunciábamos entre este conflicto entre la India y la China, Israel mantiene en ocupación lo que se llaman los Altos del Golán, un territorio de Siria, que bueno, después de la guerra de los 6 días, Israel tomó esa porción del territorio y desvía los ríos que alimentaban Siria, los desvía hacia el río Jordán en Israel. Bueno, todas estas cuestiones, sumado a el cierre de napas de agua y demás, esto dentro de todo este conflicto en Medio Oriente, ha sido denunciado por la ONU, por organizaciones internacionales como
Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otras, que vamos a decir que no son denuncias de Irán o denuncias de China o de algún otro país que podríamos decir medio hostiles con Israel, sino que organizaciones internacionales con sede en Estados Unidos, con sede en Londres, que no pueden hacer la vista gorda respecto a la situación de este manejo de agua. Pero más allá de Israel, también esta empresa Mekorot fue una de las contratadas para el saneamiento del río Sena, en la París. Recordemos que tanta propaganda se invirtió, démonos esta cifra, más de 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Una deuda argentina, más o menos. Aproximadamente para la limpieza del río Sena. Incluso fue una gran propaganda y grandes inversiones de la Unión Europea para hacer esto, pero démonos esa imagen del río Sena que una semana antes de la Olimpiada el gobierno francés dijo que era totalmente limpio, y después vimos deportistas enfermos por haber nadado en el río Sena, debido a, bueno, la contaminación masiva de este río. Bueno, Mekorot tenía esta tarea que por lo visto no le fue muy bien. Lo mismo pasa con algunas administraciones en el Reino Unido, las cuales denuncias entre que mala administración del agua, secados de importantes afluentes, desviación de los recursos. Hay muchas cuestiones que no son de todo claras y que marca que esta empresa no tiene un buen historial en lo que respecta al manejo de las aguas. Pero aquí, más allá de que sea una empresa de X país, creo que esto cae por lógica propia, querido Bruno, de que cualquier empresa lo que hace es tratar de conseguir el máximo rédito crediticio posible, es decir, sacar la mayor ganancia que se tenga. Esto no necesariamente quiere decir que haga bien su tarea, sino que extruja el limón al máximo y después cuánta limonada había que hacer es otro tema. Bueno, lo que sucede es que es fácil cuando la central de esta empresa está a más de 12.000 kilómetros. ¿Qué sucede si acaso hay una contaminación de un río, si sucede contaminación de las napas, algún desastre ecológico, lo que sea? ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Tiene alguna consecuencia a nivel nacional? Sus representantes tienen, los líderes de esta empresa, militar, estatal israelí, van a quedar atados a la justicia argentina. Van a dar cuenta de lo que hagan o lo que deshagan. Pues bueno, eso creo que se da por sentado que no es así. Incluso esto se da en los ámbitos de la minería a nivel internacional, donde las empresas extraen todos los recursos y bueno, si nos vimos no te conozco, y desaparecen del mapa. Esto sumado a que estamos hablando de un recurso vital como es el agua. Y también, además de este punto interesante, otro punto que debemos todo pensar y tener en consideración es si acaso no hay profesionales neuquinos, profesionales argentinos capacitados para llevar estas mismas tareas de administración de agua, de planificación de uso de recursos y demás, en vez de depender de que otras personas de una empresa de X país alejado de nuestro país que no sabe la administración, no sabe sobre nuestros recursos, o sí lo sabe muy bien, que ese es el otro punto, que administre algo que no le pertenece y que, por ejemplo, esto va sumado a la tarifación del agua, es decir, que te cobren tarifas por consumo de tus propios recursos y que empiecen a demandar ciertas regulaciones extras que atentan contra el usuario, que atentan contra las personas. Bueno, hay que pensar todos estos aspectos y ponernos en duda de que el recurso que tenemos ahora tal vez dentro de poco ya no sea tan nuestro, y esto marca un antes y un después claramente, por lo cual creo que es necesario repensar ciertas cuestiones de lo que está aconteciendo, que es de una gravedad importante, y tener en cuenta esto, que Neuquén tiene la capacidad de desarrollar profesionales, y si no tienes profesionales para estas tareas, pues bueno, se los capacita, los enviarás a, si te gusta Houston, lo mandás a Houston para
que aprendan, pero que esos saberes queden internamente en el país y después desarrollar una escuela sobre recursos y administración hidrológica y seguir así con un desarrollo a grandes rasgos y a grandes plazos. Pero bueno, la solución sencilla, rápida y que viene a la mano, pero que no es para nada eficiente, es hacer esto de privatizar y de llevar a cabo el control de las aguas y de los recursos estratégicos neuquinos en manos extranjeras, que bueno, uno vaya a saber en qué Sí. va a quedar todo esto. ¿Qué reales intereses hay también detrás de eso, ¿no? Porque, bueno, más allá de lo económico, bueno, lo decías vos recién, ¿no? Es sumamente estratégico en un mundo que se siguen moviendo las piezas de ajedrez y la Argentina es, no sé si es una reina o un rey, pero tiene posición de, no, diría torre, diría, no sé, un caballo, pero tiene una buena posición dentro del tablero. Tadeo, en esta cuestión de las concesiones y años, ¿no? Porque sabemos que hay algunas que tienen más de 30 o 50 años de concesión. Eso en algún momento se puede romper y decir, bueno, si en algún momento llega algún tipo de gobierno que realmente piense en lo local, diga, no, para, esto lo vamos a administrar nosotros, rompemos con ese contrato y nos hacemos cargo nosotros. ¿Esa posibilidad existe o los contratos son duraderos por esa cantidad de años que por lo general suelen superar los 20, 30 años? Sí, hay un tema interesante, querido Bruno, que siempre tiene que ver con respecto a la voluntad. Cuando hay una verdadera voluntad, vamos a decir, política, social, de una conciencia, lógicamente todos los acuerdos se pueden volver para atrás, no son nada más que una firma en un papel, que tal vez hay consecuencias luego legales, jurídicas, técnicas o económicas, bueno, eso correrá por otros lados, pero estas cosas siempre se pueden volver para atrás. Pero como te decía, es cuestión de voluntad y de, bueno, tener conocimiento de estos temas, porque son de una importancia que no podemos menospreciar en los análisis, porque son sumamente importantes, como bien mencionabas, y estar atados a las decisiones de otras empresas que tal vez no representan los intereses nacionales, provinciales, bueno, es un gran riesgo, y más en el contexto mundial en que estamos viviendo. Un ejemplo sobre cómo se puede volver atrás estos acuerdos, bueno, es lo que se dio en los últimos años, creo que lo pusimos en énfasis en otros programas que hacemos en conjunto, respecto a lo que pasó en los países del África, en estas revoluciones que se dieron Claro. en países como Mali, que todos sus recursos naturales estaban administrados por Francia con contratos de 50, 60 años, y bueno, el gobierno se paró fuerte y dijo, no muchachos, hasta acá llegamos, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro, pero Claro. estos recursos son nuestros. Y bueno, es cuestión de voluntad y de también tener un buen peso político para estos tipos de negociaciones, que no son fáciles, porque bueno, cuando ya se le abre puerta a ciertos sectores es muy difícil después echarlos de la casa. Totalmente, sí. Una vez que están instalados, se va a hacer difícil que puedan salir y que puedan irse. La verdad que es un momento clave, ¿no? Complejo para nuestra Patagonia, para nuestros recursos naturales, donde, bueno, dependemos mucho, ¿no? De la voluntad de las autoridades y no tanto de lo que nos suceda a nosotros. Pero bueno, quizás la fuerza de la unión de entre todos, de entender lo que está pasando también con nuestras represas, con nuestros recursos naturales, quizás nos moviliza para exigirle a las autoridades que, bueno, por lo menos pongan ciertas condiciones que nos beneficien a nosotros, ¿no? Pero parece que estamos un poco alejados de eso, ¿no? Sí, y ojo también con ese aspecto porque se reunió el gobernador de Río Negro y el gobernador de Neuquén con el subsecretario de Energía a nivel nacional, en el cual le garantizó que Neuquén y Río Negro van a tener una voz dentro de quién se va a quedar en cargo de las Claro. represas y tal vez en la mesa de negociaciones como para que se cuiden los recursos. Bueno, está la foto, pues, cualquiera de nuestros queridos oyentes que la quiera buscar, miren en la cara que tenía el gobernador Sí, Alberto Bereljinec y la cara de Rolo Figueroa. Es sí. la cara de, vamos a decir, de una persona que acaba de ser estafada, Sí, prácticamente sí. una cara no muy alegre que nos refleja una buena esperanza. Pues bueno, cuando uno se compromete con palabras y en hechos, con la votación de ciertas leyes que
al final no eran lo que te habían prometido, ya sea porque hiciste una muy mala lectura de la situación o por una embajada en la UNESCO, bueno, uno vaya a saber cuáles fueron las condiciones. Generalmente hay que prestar mucha atención, las fotos siempre hablan mucho también de cómo va a avanzar esto, Sí. y después de ver esa foto yo dije, bueno, mejor me tomo este fin de semana en el Río Limay y vamos a aprovechar al máximo nuestro querido y apreciado Río Limay, que más allá de la importancia que tiene el agua, nuestro río Limay tiene un producto extra que es la cantidad de deuterio que produce, que esto hay muy pocos ríos a nivel global, y esto sirve para el desarrollo de agua pesada, que sirve para refrigerar centrales nucleares. Por eso tenemos la ENSI, tenemos otras cuestiones que exportan prácticamente a muchos países del mundo estos recursos que se producen en el río Limay gracias a la composición química especial que tenemos en nuestro querido río. Bueno, hay que cuidarlo, por lo menos en lo que resta de este tiempo hay que respetarlo al río, hay que cuidarlo y sobre todo disfrutarlo. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por tomarte estos minutos y por brindarnos una claridad en momentos que, bueno, intentan distraernos, pero estamos en lo importante y para eso estamos justamente haciendo No la ven, para contarle a los amigos y amigas qué está pasando realmente con otra mirada. Tadeo, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Bruno, por el espacio, por permitirnos hablar de ciertos temas que generalmente pasan por abajo y no se presta mucha atención. Y bueno, excelente fin de semana para vos, para toda nuestra audiencia, y que, bueno, a disfrutar todo y a cuidarse también de estos fríos, porque más o menos nos puede engañar el clima. Esta semana estábamos trotando muy bien, hasta casi en manga corta, transpirando, pero ahora no está como para descuidarse. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Tadeo, buen fin de semana. Tadeo Castiglione haciendo nuestra columna de política internacional aquí en No la ven para, bueno, contarte un poco, ¿no? Como siempre nosotros el compromiso es con la verdad, con lo que sucede, con lo que está pasando y la situación del agua aquí en nuestra provincia, bueno, empieza a tener su propia historia, ¿no? Y se empieza a escribir y lamentablemente en esa escritura la lapicera viene desde otros países, ¿eh? Así que a prestar atención, a estar atentos y por eso nosotros te estamos contando lo que va pasando.